en la naturaleza sociológica de las prerrogativas al momento de elegir al gobernante. Es evidente, las identidades van a jugar un papel esencial, pero la pregunta que yo planteo es, ¿cuál es la consigna más importante que va a pesar en estas elecciones? ¿Qué es lo que la población en general busca? Y me parece que a mí que es la estabilidad económica. De una manera sistemática, empresarios, tanto de alimentos, pollos, de todas las índoles, están jugando con la provisión de dólares en el país. El gobierno hace su parte también destruyendo la economía. Y recuerdo bien las palabras de Álvaro García Linera hace 6 meses cuando decía, la única manera en la cual el gobierno actual podría caer y entrar un gobierno de derecha era en una situación de crisis económica muy fuerte. Y hablando de conspiraciones, me parece que esta crisis que estamos viviendo en este momento es un producto diseñado. Sobre la conspiración que mencionaba el compañero Estrella, me parece, hace rato, o era, bueno, decía que todos los partidos políticos podrían estar siendo financiados por una misma ala, decía él, y esto me hace reflexionar sobre la relación de poder que existe entre el Estado, sea el gobierno que sea, el Estado y las corporaciones supranacionales. Hablamos de grandes potencias económicas como Shell, potencias económicas como Gazprom de Rusia. Evidentemente existe un poder, una influencia que estas corporaciones pueden hacer sobre un país. El propio caso de BlackRock, ellos si quisieran podrían derrocar un gobierno, causar una crisis económica y ese escenario me parece muy plausible. No veo en ninguno de los candidatos que están en la papeleta en este momento una alternativa viable para esta prerrogativa que es la de estabilidad económica. El señor Quiroga tiene, el señor Quiroga viene aquí para participar en las elecciones, el resto del tiempo vive en Estados Unidos, creo. El señor Samuel Doria Medina ya va por la quinta, la sexta participación. Eh, y el propio señor Félix Pazzi es también, yo le escuché una vez al señor Pazzi decir, no me interesa que vengan los de afuera aquí y hagan lo que quieran, siempre y cuando nos dejen trabajar, decía él. El típico eslogan del liberalismo que, bueno, que mágicamente viene el capital, todos aquí nos hacemos ricos cuando en el mundo los peces gordos se dedican a lo suyo y eso es lo interesante del consumismo y el capitalismo, que solamente el 20% de la población mundial disfruta de esos privilegios y el 80% vive en la completa miseria. Yo abogaría porque esta conspiración sí es verdadera. Muchas gracias. Bien, gracias. Han aportado bastante las tres intervenciones y a ver, a modo de recapitulación, sería interesante lo que José Strelli mencionaba, que nos compartiera los datos y las fuentes y que cada uno de nosotros también pueda investigar, cada uno desde los medios que dispone, para en próximos conversatorios corroborar estas, vamos a llamarlas noticias, por confirmar si es que tienen algún asidero de verdad o por el otro lado podrían ser también solamente posiciones fake. Vamos a ver, lo dejamos ahí en polémica sobre este asunto. Se necesita, pero no para este tipo de conversatorios, puesto que ya los estamos virtiendo por el canal de YouTube, muchas veces las corroboraciones, porque hay que decirlo también, una vez que uno vierte una afirmación e incluso una acusación, tiene que estar con el respaldo de las pruebas, salvo que solamente lo plantee de manera hipotética. Si uno tiene las cosas bien claras, bueno, adelante. Cuando nos vengan con alguna cosa, tenemos, vamos a decir, como quien dice, no sé qué canal era que decía, tenemos las imágenes o tenemos las pruebas, algo así. Un detalle eso. Segundo detalle, a lo que los compañeros decían, ¿no? Que posiciones como las de Sayuri Loza o
posiciones desde la antropología son valorables, se toman en cuenta, no se puede cerrar los ojos a las ciencias específicas. Sin embargo, la posición, sin ser arrogante, ¿no? La posición desde filosofía como que más bien debería ser al revés. Filosofía debería estar nutriendo con argumentos hacia lo que es las ciencias específicas. Entonces, cuando uno toma las posiciones desde los especialistas de esas ciencias específicas, a veces habría que tomarlo esto con pinzas, incluso ver desde qué horizonte de marco teórico es que están partiendo posiciones como las de Sayuri o posiciones antropológicas. Nada raro que de contrabando estén viniendo con implicaciones filosóficas que nosotros ni siquiera estamos tomando en cuenta. Si las tomáramos en cuenta y deviniéramos de ahí que sí, el Estado no tiene sentido, es todo un chenco, o desde las posiciones antropológicas que sí hay que valorar lo que es, y creo que por este medio somos también plurales, siempre le damos el lugar a lo que es la parte de pueblos indígenas como tal, muchos de nosotros nos hemos identificado incluso con este tipo de nacionalidades, estamos de acuerdo. Respecto a lo que decía el compañero Noel, ¿no? Que sobre el Estado civilización también es un poco polémico, ¿no? Porque China ha sufrido bastante. Desde la Revolución China, el Estado chino no es el mismo de antes. Ha tenido sus pasajes. Claro que sí pueden ellos sí, o como India o el caso ruso, ellos sí tienen, diríamos, ese privilegio de decir que sí son civilizaciones milenarias, eso sí es difícil de decirlo, pero como Estado la figura parece que es más reciente. De todas formas, es bueno aprender quizás de ellos como ejemplo y tampoco no decir de nosotros, no, sin ánimo de descompensarnos civilizatoriamente, ¿no? Acá también ha habido algunas de esas cosas. Es nomás comenzar a desempolvar y creer en esos argumentos para comenzar a desarrollar otro tipo quizás de soberanía para nosotros en principio. Adelante, Sergio. Gracias, Heinz. Voy a ser un poco breve aquí, pero puntual en el tema de que lo que dijo el compañero Noel sobre la antropología, sobre la arqueología y sobre el mismo término que tú mencionas, soberanía. Eh, ese concepto como tal, podríamos manejarlo por categorías, podríamos manejarlos por autores, podríamos manejarlos por la actualidad de esa palabra, o incluso, como tú manifiestas, podríamos, de cierta forma, podríamos construir un nuevo concepto o complementar a este nuevo concepto que sea reconocido e innovador, no tanto imaginario, sino innovador en esto de las categorías conceptuales que los filósofos y todos los políticos, juristas, todos vamos a empezar a manejar nueva terminología más adaptada, más actual a nuestro desarrollo cultural. Ahora, eh, pero si nosotros vamos a las identidades de los pueblos, a las identidades de las etnias o de las lenguas reconocidas en la Constitución Política del Estado, en este Estado plurinacional, hay que ser claro, no hay que engañarse en esto. ¿Y cuáles son esas 36 etnias? Las que ha querido el Estado, la que los arqueólogos, la que los antropólogos o lingüísticas o lingüistas, ciencias que no son formalmente de estas regiones han formado. Yo tengo en mi mano, lo decía en una clase, me logré comprar los 5 fascículos que ha sacado UNIR, una fundación de UNIR Bolivia, en donde dice las identidades en las grandes regiones de Bolivia, dice, ¿no? Y aquí tiene la clasificación de las identidades por regiones del país: altiplano, valles, Amazonas, Orientes, Chaco, todos y su población correspondiente de cada región. En la introducción dice lo siguiente, voy a leer un pedacito. En la introducción dice, ¿quiénes somos los bolivianos hoy? ¿Cómo llegamos a ser lo que actualmente somos? ¿No? Entonces, todo esto está hecho por investigadores bolivianos. Todo esto está hecho con investigadores, antropólogos, arqueólogos, etnólogos bolivianos. Estos 5 fascículos están hechos, pero el que puso la plata para todo esto, el año 2009 para adelante, es la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, la Unión Europea, al dar la economía para este proyecto, para este fondo de esta fundación llamada UNIR,
va pues decidir qué entiende ellos por entidad y qué deberíamos entender nosotros por entidad. Entonces tenemos un texto hecho por bolivianos, pero con fondos económicos europeos, de la Unión Europea. ¿Para qué? Para que se nos alinee a un concepto, se nos alinee a una forma de investigar, se nos alinee a investigaciones eh, eh, solventadas por economías europeas. Entonces, ahí está el problema de cuando nosotros hablamos con la antropología, con la arqueología, con la filosofía, con el derecho romano positivo o el actual, o con la actual sociología que tenemos, la más moderna desde Francia, que sigue viniendo. Con todas esas categorías que nos manejamos, no son nuestras, no son propias. ¿Qué soberanía podríamos tener si ni en la lengua, ni en la escritura, ni en el pensamiento podemos crear nuevas terminologías, ya sea en las lenguas de las 36 pueblos reconocidos? No es posible eso. Entonces, no se trata de que nosotros eliminemos a esos pueblos, eliminemos a esas semillas más allá de la participación. Evo no es ahora un representante de la mayoría. O sea, la política de Arce o de quien sea, se han encargado, como dice Maquiavelo, de que lo odien por estupro, por violación, lo odien por narco, lo odien por... Ahorita mismo, él mismo se está haciendo odiar porque está jorobando en la política, queriendo insistir, no sé qué número de elección quiere hacer. Entonces, ese carácter es el que ahorita le está haciendo ver mal, y no tanto así la mala política de Arce que está cayendo sobre él. Entonces, y esto no recae sobre los pueblos indígenas. Creo que en el anterior conversatorio se ha hablado y se ha definido bien claramente que el movimiento al socialismo o el IPCP de ese entonces ha instrumentalizado los derechos que estaban pidiendo los pueblos originarios, campesinos, o mal llamados ahora indígenas, no reconocidos. Entonces, se ha apropiado esa lucha, la ha hecho un chenco, la ha mezclado con sus luchas de la coca, con sus luchas de los espacios para producir en sus hectáreas coca. Entonces hay que ser bien sincero y bien correcto en esta parte, de que no nos engañemos, que si vamos a seguir manejando las teorías que actualmente, contemporáneamente, nos llegan desde Europa, vamos a poder liberarnos con esas mismas categorías. Imposible, pues, cuando esas categorías ya están delimitadas desde arriba por sus más altos intelectuales. Entonces, nosotros deberíamos ser más honestos y decir, ¿qué puedo empezar a hacer yo desde donde estoy, desde mi entorno y con lo que yo comprendo desde mi entorno? Y no tanto así, ¿en qué me fundamento? ¿En qué autor europeo? ¿En qué libro ahora menciono? ¿En qué este? ¿No? Como tú me decías, Heinz, una vez, uno se va a cansar de repetir libros, uno va a tener que, para creerse algo, va a tener que seguir leyendo libros, autores, para creerse algo, pero lo que importa aquí es realmente de tu propia cosecha, ¿no? De lo que tú mismo experimentas, lo que tú mismo ves en tu realidad. Bueno, eso quería decirle, nada más. Es la intención de los conversatorios, compañero. Adelante, Noel. Escucha, sí, bueno, yo parto de esa idea también, ¿no? Yo soy un poco del enfoque anarquista que hay que no tener un patrón en un sentido epistemológico ni ontológico, ¿no? Pero yo creo que hay un cierto fetiche en la carrera de filosofía por querer ver estas realidades sociales desde la óptica razonable, o sea, de la filosofía. Cuando se habla del primer antropólogo hay que mencionar a Heródoto. Heródoto está en el texto de Gredos de filósofos presocráticos mencionado como uno de los primeros arqueólogos y antropólogos de la historia, pero es muy secularizado por la filosofía porque hay en un texto de Michel Foucault que habla sobre la cuestión antropológica que no tiene tanto atractivo para los filósofos. Los filósofos están muy encadenados a la palabra escrita. Y también por eso concuerdo con las palabras del compañero que mencionaba anteriormente sobre no hay que leer por leer. E incluso Eric Fromm argumentaba, ¿no? Leer es un hábito necrofílico porque está alejado de lo que es biofílico, del movimiento. ¿A qué animal se sienta y se pone a leer? Somos el único animal que ese razonamiento necrofílico. Entonces hay que tener una transformación ontológica para ver las diferentes formas de razonamiento que tienen las diferentes culturas. Es en ese sentido que
Byung-Chul Han creo que sacó hace hace 2 o 3 años creo que sacó El olor del tiempo. En